Hermanos, hoy les traigo una noticia. Es la octava parte de lo que es príncipe, pastor y gobernador. Y hoy vamos a cerrar ya. Van a ser ocho partes. Hoy cerramos esta serie. Y la vamos a cerrar precisamente con la sucesión de Moisés. Porque Moisés muere, ¿verdad? Muere Moisés y ¿quién sigue después de él? Josué. Vamos a ver qué pasó, ¿qué les parece? Vamos a ver qué le pasó. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que vimos toda la vida de Moisés prácticamente. Lo más sobresaliente en la vida de Moisés, que nos habló de lo que fue él, ¿verdad? Lo vimos como príncipe en Egipto, lo vimos como pastor en Madián con su suegro y las ovejas de su suegro de Jetro, y lo vimos como gobernador ante el pueblo de Israel, tanto en el desierto como en toda la travesía del desierto de los 40 años, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con Moisés. La semana pasada, el viernes pasado, disculpen, vimos a Moisés que más bien que Dios le dijo al pueblo que ya habían estado mucho tiempo en ese monte, en Horeb, que era tiempo de que salieran del monte y fueran y conquistaran la tierra prometida. Pero aquí tenía que haber un cambio, un movimiento, que Moisés ya no iba a ser el líder de ellos. Moisés iba a morir. Tenía que morir Moisés porque era otra etapa, hermanos. Era otra etapa. Moisés tenía 120 años de edad para esta época, para este tiempo. O sea, a los 80 empezó a ser el gobernador de los judíos, de Israel. Pero a los 120, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, una persona de 120 años no es lo mismo que una de 80, una de 40, una de 20 o 30, o lo que sea. Entonces tenía que haber un cambio, tenía que haber una sucesión de autoridad. Una impartición de parte de Moisés al que lo sucediera, el que siguiera después de él. En este caso todos sabemos que fue ¿quién? Josué. Entonces, mis amados, ¿saben por qué fue Josué? Porque Moisés tuvo la etapa de lo que era el desierto, lo que era la salida de Egipto, los milagros, las plagas, todo lo que Dios hizo a través de Moisés y su vara, y todo lo que Dios hizo a través de él. Y todo el gobierno, lo que fue toda la travesía de lo que fue el desierto, 40 años en el desierto. Pero ¿qué sucedió aquí? Que llegó el tiempo en que se cumplieron los 40 años y Dios dijo, salgan ya, este viernes lo vimos, salgan ya estuvieron mucho tiempo aquí, vámonos a la tierra prometida, al origen, a lo que yo los llamé, porque Dios nunca se olvida de nada. Ellos ya estaban ahí a gusto, tranquilos, recibiendo todo del cielo, ¿verdad? Hasta la comida, el agua de la piedra, todos estaban muy contentos, muy felices. Pero era una nueva generación que necesitaba ahora conquistar una tierra. Y le iban a conquistar no porque Dios se las iba a dar, pero ellos iban a tener que luchar y pelear por esa tierra y conquistarla. Entonces tenían que ser un ejército para eso también. Pero Moisés no era un general de combate, ¿verdad? Moisés era un profeta de Dios. Pero tenía que entrar alguien que más joven, obviamente, porque ya 120 años, pues si fue difícil para Moisés gobernar sobre Israel, imagínate ahora llevarlos a la guerra, pues ya no era el tiempo de Moisés. Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar. ¿Por qué? Porque Moisés cometió un error muy grave, ¿verdad? Desobedeció a Dios al decirle a la piedra al golpear la piedra 2 veces para que les diera agua, ¿recuerdan? Y no decirle, no hablarle directamente a la piedra, que era lo que Dios le habló a Moisés a la roca, sino al que lo golpeó 2 veces con la vara y salió agua porque pues Dios iba a proveer a su pueblo, ¿verdad? Pero Dios dijo, yo te llevé a otro nivel, Moisés, quería que tú entendieras y experimentaras esto, ¿verdad? Que ya no era la vara, sino era tu voz, tu palabra la que tenía que hacer el milagro, ¿verdad? Y Moisés no le creyó a Dios, no tuvo confianza, algo pasó en Moisés que definitivamente Moisés no pasó la prueba, pues como quien dice. Y no vamos a juzgar a Moisés, ¿verdad? Pues era un hombre ya de 120 años, un hombre estresado, un hombre cansado, un hombre agotado, ¿verdad? Estaba muy, muy vulnerable Moisés. ¿Por qué? Porque ya era una edad avanzada, vaya. Pero entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios le dice, tú no vas a entrar, sino que va a haber otro que va a entrar en tu lugar. ¿Sí? Va a entrar en tu lugar. ¿Y quién era? Josué. Vamos al Deuteronomio capítulo 31, por favor, verso 1. Deuteronomio 31, 1. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien?
Fue Moisés y habló estas palabras ¿a quién? A todo Israel. ¿Qué palabras les habló Moisés? Y les dijo, ¿qué le dijo Moisés? Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. O sea, Dios le dijo, tú no los vas a pasar del Jordán. Porque cruzando el río del Jordán, obviamente estaba la tierra prometida. Pero no podían cruzar, no habían cruzado. ¿Por qué? Porque simplemente Dios los disciplinó, los castigó por 40 años. Ya para esta época ya se habían cumplido los 40 años. Vaya, Moisés empezó, recuerda que 80 años empezó a gobernar Israel en el desierto. Pues ya para esto ya eran ¿cuántos? 120 años. Ya se acabó el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción, el tiempo de lucha para el pueblo, el tiempo de preparación para la nueva generación. Pero ahora ¿qué venía? Venía el ir y conquistar la tierra prometida. ¿Y qué dice el 3, por favor? Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, destruirá a estas naciones delante de ti y la heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. ¿A quién escogió Dios? A Josué. A Josué para que tomara el lugar de ¿quién? De Moisés. Entonces, pregunto, Moisés, después de ser el más grande profeta, de ser un hombre que no hubo como él otro igual, no hubo como él otro igual en Israel, nunca hubo otro. Pero ¿a quién le iba a pasar? A Josué. ¿Y qué pasó cuando Josué supo esto? Se puso a temblar. Claro, se puso a temblar y dice, ¿cómo? Pues yo sirvo a Moisés, pero Moisés es demasiado grande, sus zapatos no me quedan. No me quedan los zapatos de Moisés. Y llegarle a la estatura de Moisés, pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera. Entonces, pero ¿qué sucedió aquí? Sucedió que Dios escogió a Josué. ¿Por qué lo escogió a Josué? ¿Por qué lo escogió? Mira, vamos a ver. ¿Por su fidelidad sería? Pregunto yo. ¿Su fidelidad hasta este punto a la vida de quién? ¿De Moisés? Sí, también. ¿Fue el más apto por ser un discípulo de Moisés, por ser el hombre más apegado a Moisés? Sí, claro que sí. Todo eso es verdad. Pero veamos lo que dice Éxodo 17:10, por favor. 17:10 del Éxodo. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. Hasta ahí no quiero leer el contexto para no revolvernos. ¿Qué era lo que hacía Josué? Lo que Moisés le decía. ¿Eso es importante? Pregunto. ¿Es importante la obediencia a tu autoridad, a tu liderazgo? Sí, definitivamente. ¿Y qué? Esos detalles, ¿quién los ve? Dios, por supuesto. Dios ve esos detalles y ahí es donde prueba un hombre cuando el hombre se puede someter a una autoridad. Y Josué era un hombre sometido totalmente a la autoridad ¿de quién? De Moisés. ¿Qué dice el Éxodo 24:13, por favor? 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿Y qué hizo? Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Con quién? ¿Quién iba al monte con Moisés? Josué. Josué se queda en los límites del monte porque no podía subir, porque ¿qué pasaba si Josué subía? Moría, ¿no? Moría. Pero ahí estaba, o sea, Josué a los límites del monte, ahí se quedaba él y Moisés subía al monte y subía a adorar a Dios y a recibir lo que Dios tenía que decirle. Entonces, vamos a ver Éxodo 33:11, por favor. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo hablaba? Cara a cara hablaba Moisés con Dios, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, que sea, es su servidor, nunca se apartaba del medio de ¿dónde? Del tabernáculo. O sea, ¿quién era Josué? ¿Era el que veía a Moisés hacer todas las cosas? ¿Cómo hablaba, cómo entraba, cómo salía? ¿Escuchaba Josué? Sí. Él se quedaba afuera, al pie del tabernáculo, ¿verdad? Pero Moisés, ¿qué hacía? Entraba en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, el Números capítulo 11, verso 28, por favor? Números 11, 28. ¿Qué nos dice? Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante ¿de quién? De Moisés. Y mire lo que dice aquí, algo muy interesante. Moisés, Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, ¿uno de qué? De sus jóvenes. Y le dijo, Señor mío Moisés, impide, y el contexto no me interesa. Pero lo que me interesa aquí es lo que Moisés tenía que. Fíjate la forma en que Moisés hacía lo que hacía. ¿Moisés es el que recibía toda la palabra? Sí. ¿Moisés recibió los mandamientos? Sí. ¿Moisés recibió la ley? Sí. ¿Moisés escribió el Pentateuco? Sí. Todo eso sucedió. ¿Pero qué pasó?
Pero ¿quién estaba con él? Josué, claro. Pero también dice que era uno de sus ¿qué? De sus jóvenes. Era uno de sus jóvenes. Aquí ya nos implica algo más diferente. Implica que generaciones, si se fijan en eso. Implica lo que son generaciones. ¿Por qué? Porque Moisés podría tener 120 años, pero ¿cuántos tenían los jóvenes? Jóvenes, 20, 30 años, 40 años, 50. No, ya no. Bueno. Yo creo que apenas yo entraba ahí. A duras penas, pero entraba. No, ya no, definitivamente ya no. Pero ¿qué era lo que hacía Moisés? Reunía ¿a qué? A la generación joven, ¿para qué? Para impartirles, para enseñarles, para que todo lo que traía Moisés dentro, lo impartiera y lo enseñara a la generación ¿qué? Nueva. Entonces, eso era lo que Moisés hacía. Dice que era uno de sus jóvenes. O sea, eso me dice a mí que Moisés tenía ¿qué? Muchos discípulos jóvenes. ¿Y eran enseñados por quién? Por él. Pero en especial, ¿quién era? Josué. Josué, porque Josué era ¿qué? Obediente y leal y era un hombre prudente, un hombre bueno, un hombre de Dios. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, yo pregunto, ¿por qué no fue Aarón el que escogió para que lo sucediera, para que tomara su lugar? Primeramente, porque Aarón ya estaba muerto para esta época. Segundo, porque Aarón, ¿qué pasó? Estaba igual de viejo que Moisés. Eran hermanos. ¿Sí? Tercero, es una pregunta. ¿Dónde estaba Aarón cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y Josué estaba a los límites del monte esperándolo por 40 días y 40 noches en el frío y en el calor, en la falta de escasez de comida, de todo lo que usted quiera? ¿Dónde estaba Josué y dónde estaba Aarón? ¿Alguien sabe? ¿Dónde estaba Josué? Pues al límite del monte. ¿Dónde estaba Aarón? Haciendo un becerro de oro que el pueblo le dijo que lo hiciera porque Moisés se había tardado mucho tiempo en el monte y le dijo, le dijeron a Aarón, el pueblo viene y le dice, haznos un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo y para reconocer su mérito que hizo de habernos sacado ¿de dónde? De la tierra de Egipto. O sea, a un ídolo, a un becerro que Aarón, el que iba con Moisés y también levantaba la vara y hacía milagros con la vara de Moisés, a ese Aarón estaba ahora construyéndoles un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo y darle el crédito al ídolo y no a Dios. Pues ¿cómo está eso? Por eso murió antes, ¿verdad? Por eso obviamente. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estaba Aarón? O sea, después de todo lo que Aarón vivió, todo lo que Aarón vio, luego lo que Aarón hizo, ¿dónde estaba él? Entonces Dios va a escoger siempre ¿a quién? Como sucesor, al más fiel, al más leal, al más atento, al que esté más al tanto de todo lo que implica o refiere a lo que es el ministerio. Estamos captando la idea, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Dios escogió ¿a quién? A Josué. Definitivamente Dios lo escogió y no hay duda de eso. Porque Dios se fija en ¿qué? En esos detalles. Cuando tú eres fiel a tu líder, a tu pastor, a tus autoridades, Dios ve eso. Y obviamente una autoridad, alguien que está en autoridad, ve eso también en ¿quiénes? En los discípulos. Y a quienes pone en autoridad también o les delega cargos o autoridad. A los más fieles, a los más prudentes y a los más leales. ¿No es así? Entonces, Dios ve eso. Dios veía cómo Josué servía ¿a quién? A Moisés. Y al hecho de que Josué estuviera sirviendo a Moisés, ¿a quién estaba sirviendo Josué? A Dios. ¿Sí? Entonces Dios vio eso y dijo, este es el mejor hombre más apto para todo esto. Pero ¿qué fue lo que pasó, mis amados? Veamos, ya vimos el 31, ¿en qué nos quedamos? En el 7, ¿verdad? El 8, Deuteronomio 31, 8. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo primero que hizo Josué? Dijimos que se intimidó. Ahí es lo que dice. Y Jehová va delante de ti y estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Moisés, mira que te mando a que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente, no temas ni desmayes porque el Señor Jehová estará contigo.
¿No le dijo eso? ¿Cuántas veces se lo dijo todavía en el libro de Josué? De menos 4 a 5 veces le dijo eso. ¿Por qué le diría eso el Señor a Josué? ¿Porque Josué se sentía intimidado? Sí. Pues dice, ¿cómo yo voy a llenar los zapatos de Moisés? O sea, él se comparaba y decía, no le llego a la estatura, no doy el ancho. Y a veces así nos sentimos nosotros, nos sentimos intimidados porque pensamos que no traemos nada y que no damos el ancho y que no vamos a lograr nada porque sentimos que no podemos. Y ¿sabes una cosa? Todo, dijo el apóstol Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una realidad, hermanos. Entonces, Josué se sentía intimidado por esto. Y Josué trataba de llenar ¿qué? Los zapatos de un hombre como Moisés. Pero no se trata de que llenes el hueco del que se va o el que se lo lleve el Señor, sino se trata de que tú te puedas desarrollar en tu cualidad, en tus habilidades, en tu enseñanza, en tu aprendizaje que tuviste, en tu preparación, en tu carácter, en tu temperamento, en lo que eres tú y representas tú sacar el trabajo adelante. Porque ni Moisés ni Josué eran lo mismo. Josué era Josué y Moisés era Moisés. Usted es usted y usted no es la persona que está al lado ni que está atrás de usted ni enfrente de usted. Usted es usted y usted es especial por ser usted. Amén. Gloria a Dios. Eso es bueno, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Al decir yo tenía muchos muchachos, muchos jóvenes. Entonces Moisés está enfocándose en la generación que seguiría. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como creyentes, es trabajar en quién nos va a suceder, en quién va a ser nuestro sucesor, en lo que hacemos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿quién va a ser que va a seguir después de mí, o después de usted, o después de los que vengan? Necesitamos trabajar en eso. ¿Por qué? Porque para irnos con honra de esta vida, hermanos, tenemos que dejar a alguien que siga lo que empezamos. Tanto en su casa, como en su familia, como en lo suyo, como en lo personal, como en la empresa del familiar o qué sé yo. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que dejar a alguien que no solo mantenga, sino que mantenga y haga crecer lo que empezamos nosotros para que esto se vaya pasando por generaciones. ¿Sí? ¿Quiénes van a estar aquí dentro de 20 años, hermanos? Bueno, para algunos nuestros nietos, nuestros hijos, ¿verdad? Pero para otros tal vez usted esté aquí en 20 años. Pues hay gente joven también aquí. Habemos varios, ¿verdad? Todavía. Y yo dale con lo mismo. Bueno, pero ¿sabes una cosa, hermano? Pero van a estar aquí nuestros hijos, nuestros nietos. Van a estar aquí. Y ellos van a ver y van a decir, mira qué bonito templo nos dejaron nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos o qué sé yo. Y van a disfrutar de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Cuántos van a querer que ese templo se cuide? Y lo cuiden ellos. Cuiden los asientos, las alfombras, cuiden todo. ¿Por qué? Porque esto es un legado de nuestros padres. Porque ellos batallaron, sufrieron. ¿Sí o no? Para hacer este templo. Pero ahí va a estar. Y va a ser para todos los que sigan después de nosotros. Pero necesitamos que dejar un legado que sepan que aprovechar lo que nosotros les dejamos para aquellos que lo multipliquen y lo hagan más grande de lo que es. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis amados, así es como funciona esto. Así funcionan las generaciones, hermanos. Así es como funciona todo esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Entonces, ¿quién se iba a quedar? Josué. Deuteronomio capítulo 34. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el capítulo, el 34, versículo 9. Y Josué, hijo de ¿quién? De Num, lleno de espíritu y de sabiduría. ¿Por qué estaba lleno de espíritu y de sabiduría? ¿Por qué? Lleno de sabiduría, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Moisés viene, impone sus manos sobre Josué. ¿Y qué recibe Josué? Impartición. Le dice, Moisés, yo creo que le dijo del Espíritu, la sabiduría que hay en mí, que Dios me ha dado,
Ya escribió el Pentateuco, ya escribió el Génesis, escribió todo. O sea, tú ves el Éxodo y dices, es historia y está escrita. Pero ves el Génesis y ¿quién se lo contó? ¿Quién le dijo de Adán y de Eva? ¿Quién le dijo de todos los primeros, las generaciones, vaya, de los primeros hombres? ¿Quién le dijo quién había creado la música? ¿Quién había creado las carpas, la ganadería, todo? O sea, ¿quién le dijo todo lo que Moisés escribió? ¿Quién? Dios. Entonces estaba lleno ¿de qué? De sabiduría y de poder. O sea, había una sabiduría tremenda en Moisés, que cuando va y le impone las manos, se traspasa, se transfiere. ¿A quién? A Moisés. Digo, a Josué, perdón. Entonces Josué es lleno de sabiduría, lleno de esta impartición que Moisés le da, porque dice que Josué, ¿qué dice? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel que le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahí está. Hubo sabiduría. ¿Qué pasó cuando Pedro y Juan entran al templo de la Hermosa? Ven un hombre paralítico, cojo, de nacimiento, lo ven y ¿qué les dice? ¿Qué les pedía este hombre? ¿Les pedía que le impartieran algo? Pues sí, una lana, ¿verdad? Un dinero, le pedían dinero, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Pedro y Juan? Lo vieron fijamente a los ojos y le dicen, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. El hombre cojo de nacimiento o paralítico de nacimiento se paró como si nada. ¿Qué era lo que tenía? No tenía dinero, pero sí tenía un tremendo don de sanidad y de milagros. Lo utilizó, se lo impartió y lo levantó. Lo que tengo, te lo doy. Lo que no tengo, no te lo puedo dar, porque no lo tengo. Pero lo que sí tengo, lo puedo dar, te lo puedo impartir. ¿Por qué? Porque así es como funciona la impartición. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasó cuando Elías es tomado en el carro de fuego y es llevado al cielo vivo? Porque así fue, ¿no? Se cae el manto de Elías y ¿quién lo recoge en la tierra, en el piso? El manto, literalmente su manto. ¿Quién lo recoge? Eliseo. Eliseo lo recoge y el manto de Elías cae ¿sobre quién? Sobre él. El don, la porción que había en Elías pasa a Eliseo. ¿Y qué sucede, hermanos? Eliseo, ¿qué hace? Hace el doble de milagros que había hecho ¿quién? Elías. Porque una vez le dijo Elías, ¿qué quieres que haga por ti cuando yo sea quitado o llevado? Recibir una doble porción de lo que tú tienes. Y recibió el doble porque el doble de milagros hizo Eliseo. ¿Es una impartición eso? Pregunto yo. Eso es una impartición. Sí. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cuando Jesús llama a los 70, dice y a los 12 también, en Marcos capítulo 3, ¿qué dice? Dice que a los 11 que les dio autoridad sobre los demonios y para sanar ¿qué? Enfermos y para echar fuera demonios. Cuando llama a los 70 hace lo mismo. Y cuando los 70 regresan, dice Señor, regresan con mucho gozo, con mucha alegría. ¿Por qué? Porque dice Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les decía Jesús, les dijo a sus discípulos, yo veía a Satanás caer como un rayo cada vez que ustedes hacían una sanidad o una liberación. ¿Y qué pasó? Y luego les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada los dañará. ¿Qué es eso? Eso es una impartición. ¿No es así? Es una impartición. ¿Les impartió qué? El espíritu que había en él. Pero cuando los discípulos llegan y son llenos del Espíritu Santo, los discípulos como que se les olvida esto de la impartición. Y Pedro se para el primer día de Pentecostés, da su sermón del día de Pentecostés y dice la Escritura que hacían maravillas, se hacían maravillas por manos ¿de quién? De los apóstoles. Y luego en el versículo 3 viene la sanidad que da Juan y Pedro al cojo. Y fue un milagro, ¿no? Pero ¿quién lo hizo? 2 apóstoles. Luego viene cuando tenían todas las cosas en común y que cosas grandes se hacían por medio de los apóstoles. Maravillas hacían los apóstoles. Luego viene la época en que Dios empieza a hacer milagros a granel, hacía todo lo que daba. Y sucede que la gente veía lo que estaban haciendo ¿quién? Pedro. Y veían que la sombra de Pedro, cuando tocaba la vida de una persona o caía la sombra de Pedro sobre un enfermo, sanaban.
Y eran milagros, eran prodigios, los cojos levantándose, los ciegos viendo, los endemoniados siendo libres. O sea, era algo extraordinario. Pero la pregunta es, ¿quién dice la Escritura que hacía todo esto? Los apóstoles. ¿Quién hacía esto en los tiempos de Jesús? Jesús. Pero ¿quién más los hacía en los tiempos de Jesús? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús les impartió y les dijo, ahora vayan ustedes, y los envío de 2 en 2. Y hagan lo que yo hago, háganlo ustedes también. Yo les doy la autoridad para que lo hagan. Pero los discípulos se olvidaron de esto. Luego viene un problema, y viene un problema de abastecimiento a las viudas. ¿Y qué pasa? Era un problema porque las judías y los griegos que atienden más a ellas, estos no, y que no sé qué, estaban descuidadas y todo eso. A las mesas, a las viudas, a las mesas de las viudas. ¿Y qué pasa? Deciden reelegir 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban, estaba Felipe y estaban otros más. ¿Y qué pasa? Cuando vienen los apóstoles y dicen, es que no es justo que nosotros nos dediquemos a esto, cuando nosotros estamos preocupados ahorita por la palabra, estamos escribiendo doctrina, estamos haciendo obras tremendas. Pero esos primeros 5 años, los únicos que hacían milagros eran los apóstoles. Pero cuando surge ese problema, ¿qué pasa? Viene y surge el problema y escogen a 7, ¿y qué hacen? Los apóstoles vienen y les imponen las manos. Y a partir de ahí, todo cambió. ¿Por qué? Porque Esteban empieza a hacer todo tipo de maravillas y de milagros. Ahí viene, se lo estoy platicando porque ya les he enseñado esto también. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Todo tipo de maravillas sucedieron. Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que le impusieron las manos. ¿Por qué? Porque lo que había en los apóstoles se lo transfirieron ¿a quién? A Esteban y a los 7 diáconos. Felipe entra a Samaria y ¿qué empieza a hacer? Milagros, prodigios y señales. ¿Por qué? Porque la impartición es necesaria, hermanos. La impartición es parte de. ¿Qué pasa cuando tu hijo se va a la escuela y usted le dice, hijo, déjame orar por ti? Mamá o papá, cualquiera de los dos. ¿Mamá tendrá la autoridad para cubrir a su hijo? ¿Papá también? Sí la tiene. Y cuando usted viene y le dice a su hijo, hijo, te bendigo, que te vaya bien, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que te libre de todo mal. Y de pronto sabemos que algo sucedió, pero tu hijo salió ileso. Y que milagrosamente algo pasó, algo intervino ahí, pero tu hijo salió ileso. ¿Tendrá algo que ver lo que hiciste? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque Dios cubre al que imparte, al que le es impartido, Dios cubre y da una impartición a tu hijo. Yo te cubro con la sangre de Jesucristo, que Dios te guarde y te libre de todo mal, hijo. Ahí está ya. Y tu hijo va a ser la excepción. Pero ¿qué pasa cuando vienes? Porque la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y le dices, qué mal te portas, no sirves para nada. Por eso no sales adelante, por eso tienes esas calificaciones tan malas. ¿Por qué? Porque no estudias, porque no te portas bien, porque no haces esto, porque no haces aquello. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Nunca vas a lograr nada. Hay papás que dicen a los hijos, vete al diablo. Vete al diablo. ¿Eso qué estás diciéndole? ¿Se lo estás encomendando a quién? Al mismo diablo. Pues si tú le dices, hijo, Dios te guarde y te bendiga, te prospere en todo lo que hagas el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? Lo estás bendiciendo. Pero la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso no salga una palabra torpe de tu boca nunca. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Así es como funciona esto. A ver, vamos viendo, ¿verdad? Así es como funciona esto, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Moisés se murió? Sí, se murió Moisés. Vamos a ver. Capítulo 34 del Deuteronomio. Versículo 5, por favor. 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Dios, por Jehová. ¿Y qué más? Vamos al 7. Ahí fue donde lo enterraron. 7. ¿Era Moisés de edad de cuántos?
120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, o sea que nunca perdió su vigor ni su vista. Aunque era un hombre ya anciano, cansado, agotado, estresado, afligido, era un hombre trabajado, muy trabajado. ¿Y qué dice el 9? Vamos a brincarnos al 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová les había mandado. Mandó a Moisés. ¿Qué dice el 10, por favor? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. 11. ¿Qué dice el 11? Nadie como él en todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Y por último, ¿cuál? 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, ¿quién lo sucedió? ¿Quién fue su sucesor? Josué. Pero ¿tú crees que Josué podía lidiar con una estatura de ese tamaño de Moisés? No. Pero Moisés fue ¿qué? Moisés. ¿Y Josué fue quién? Josué. O sea, eran dos personajes diferentes, dos caracteres diferentes, dos temperamentos diferentes. Habían cualidades en Moisés que tal vez no habían en Josué y viceversa. Entonces, no nos tenemos que comparar con nadie, sino poder ser lo que somos nosotros y lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué? Simplemente porque Moisés fue juez y gobernador en Israel durante ese tiempo. Pero Moisés fue eso, juez y gobernador. ¿Pero qué fue Josué? Fue un estratega militar, fue un general del ejército que también gobernó la nación. Pero eran diferentes los dos. Nunca te compares con nadie. Tú eres especial por ser lo que tú eres. Y eres especial en lo que Dios te llamó a hacer, porque es algo especial para ti. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, Dios siempre te va a dar todas las habilidades, todos los dones, todo lo necesario para que tú puedas ser tú. Usted pueda ser usted. Y no pretender ser alguien más. Porque Dios mira el corazón de la persona. Y todos somos diferentes. Todos. Así como usted tiene algo especial que yo no tengo, tal vez yo tenga algo especial que usted no tiene. Y nos compensamos, nos complementamos cuando trabajamos juntos en equipo. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Así es como funciona esto, la impartición. La impartición.